Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Es natural que ustedes, consecuentes amigos de La Respuesta, esperen que este programa de hoy comience por abordar lo que ha sido en los últimos 2 días, 3 días. Este programa se graba viernes, pero sale fin de semana. Tema importante que ha atraído la atención de gran parte del pueblo. El discurso del presidente Danilo Medina. Yo asumí una actitud y me dispuse a no oír el discurso, no verlo siquiera, con el propósito de que mis impresiones sobre el mismo no estuvieran impulsadas por emociones, por prejuicios o por consideraciones emotivas. Me dispuse a estar ausente del evento para al día siguiente comenzar a oír el parecer de los demás. Ni siquiera me dispuse a leer en la prensa de la mañana del día siguiente el discurso, ni me propuse oír los comentarios de televisión. Quería oír el parecer de la gente sencilla, de la gente común, de los llamados de a pie, que yo durante el día tengo muchas posibilidades de oírlos, de conversar, pasan por la oficina, estoy ya plenamente trabajando en aspectos de mi autobiografía, la edición de mis artículos periodísticos, que son más de 250, pero tengo muchas relaciones en el día con gente diversa. No quise oír ni siquiera la opinión de los contertulios que puedan estar, de familias, mis hijos, los amigos de mis hijos, amigos míos. No, me fui a la gente sencilla y me puse a anotar las reacciones, a anotarlas mentalmente, después escribirlas. El resultado fue que para mí no había dudas, que para el pueblo sencillo que pudo oír la parte que oyó el discurso, resultó deplorable, que engendró reacciones de decepción, de pena, de recelo, cosas negativas para el presidente Medina. Incluso oí entre gente de la calle que se me acercaba por alguna razón, que quería decirme algo o que yo le preguntaba sobre otras cosas. Hubo uno que me dijo que me había oído en el programa La Respuesta y que yo había dicho que el presidente Medina tenía que cuidarse para no erigirse en un peligro nacional. Me lo trajo el hombre común. Sobre todo, noté que las críticas y las reservas y el desagrado no era tanto por lo que el espectáculo que dio el presidente, rompiendo la integridad de su palabra. Es decir, al presidente lo habían expuesto mucho en las redes, en la televisión,
a todo cuanto él había sostenido contra la reelección, no solo en el 2007, cuando Leonel Fernández iba a intentar la reelección del 2008, que no estaba prohibida, sino en las declaraciones en la Universidad Pedro Enrique Ureña siendo candidato, declaraciones siendo presidente, justificando por qué él aborrecía la reelección. Pero encontré, este fue un hallazgo interesante, a una joven que me dijo, lo que él no debió de hacer fue mentir sobre eso. Es decir que él estaba ajeno a eso, que eso fue un movimiento que vino del pueblo, el clamor popular, las fuerzas vivas. Eso es una mentira, me decía la joven, porque yo estoy siguiendo, me decía, por ejemplo, los sondeos que hacen los periódicos, especialmente el propio Hoy, que ha sido un compañero de ruta del gobierno, o el gobierno compañero de ruta del periódico en la lucha antinacional, en la tarea antinacional que se han propuesto del Estado binacional, la refundición con Haití. Me decía, el 78% en cerca de 5.000 llamadas estaba primero diciendo que hubo soborno en la aprobación de la reforma constitucional. Luego no es verdad lo que él dijo, que era un progreso de la democracia. Y el propio listín trae un sondeo de que un 61% desaprobó el discurso. Entonces yo le notaba la irritación de por qué mentir si usted le ofrecía el referendo. Lo lógico hubiese sido que él dijera después de esas palabras, aún así yo no apruebo la reelección, yo quiero un referendo, el referendo aprobatorio, que entonces sí se podría pensar seriamente en legitimidad. Pero la parte que más me llamó la atención fue que todos tuvieron la queja de que Danilo Medina habló de lo que quiso hablar, pero no tocó lo que debía tratar. Es decir, él se refirió a un problema personal, existencial, si puedo o no, yo creí, yo no creí, yo me convencí, yo cambio de posición, no. La nación esperaba que le hablaran del trastorno, de la devolución, que llaman repatriación, devolución de la invasión haitiana, que él propiciara. Este era un refinamiento de estudiantes con el decreto 327, al prohibirse la facultad soberana de deportar al ilegal. La gran queja contra Danilo Medina fue esa. Pero me encontré con algo que me llamó la atención. Lo que publicó el Washington Post, en medio de mis encuestas personales, de mis preguntas, me llega los sangrientos orígenes de la limpieza étnica de la República Dominicana. El importante diario norteamericano hace un reportaje atroz, perverso, venenoso, inserio contra el pueblo dominicano. Y le dice que está actuando como actuaron los nazis contra los judíos en el Holocausto. Es decir, un pueblo que ha sido tan noble, que no se ha rebelado cuando le quitan sus puestos de trabajo, que no ha sido capaz de organizarse para pedir el cumplimiento de la ley de nacionalización del trabajo. El 80% ha de ser dominicano,
en la construcción, el 100% ha de ser dominicano en la producción agrícola. El Washington Post se complace en desfigurarlo, pero el día antes de vencerse el plazo de la devolución, llamada repatriación impropiamente. Un reportaje atroz, dije, que yo querría que el Washington Post enviara a sus reporteros a Charleston, en la Carolina, para que vaya a informarse de la matanza de la iglesia de afroamericanos, hecha por un joven blanco de 21 años. Que no es solo el joven que produce esa matanza de nueve seres que estaban rezando, que estaban en un templo. Él va y se pone a rezar con ellos para matarles. No solo su hecho, sino la aprobación que eso recibe en extensas capas de la población blanca de ese país. El Post haría mejor, en lugar de estar de abusador contra este pobre pueblo que lo ha sacrificado todo este proceso terrible, esta invasión, donde viene todo lo que puede considerarse flotante, escorioso, de esa población, de ese pueblo que es el más pobre del mundo, con su carga de enfermedades, de atraso, el sincretismo, el vuduismo, el animismo, a invadir este país buscando formar una minoría étnica como paso previo a la gradual conversión del Estado binacional. El presidente Martelly, llamémosle así por comodidad del lenguaje de aquel Estado colapsado, dice que una comisión integrada por la Unión Europea, la Comunidad de Estados del Caribe y Haití supervisará la repatriación. Si un dominicano es repatriado, la comisión va a intervenir. No habrá una cuestión de Haití, es de derechos humanos. Óigame, habla hasta de guerra. Dice, si no hubiésemos hecho los esfuerzos que hemos hecho, entiéndase con Gustavo Montalvo, de USAID, habría habido una guerra entre nosotros. Todas esas cosas salían la víspera de producirse el vencimiento de la fecha. La gente de la calle me decía, pero es que no tiene el presidente ni siquiera el valor de tocar las cuestiones históricas. Y me decía un joven estudiante, ¿por qué no hace uso razonable de los valores históricos nuestros, de lo que significa nuestra independencia y nuestra soberanía? Y yo, que había leído el reportaje del Post, digo, la patria nuestra no comenzó con Trujillo y el Perejil del 37. Trujillo mató más dominicanos que haitianos. Y tuvo el poder asesino selectivo de no matar en Romana ni en Barahona, donde estaban los ingenios norteamericanos, sino una matanza en Dajabón, que fue exagerada de 20.000 embuste. Matar 20.000 personas habría fosas comunes y se hubiesen hallado, se hubiese sido el escándalo de los siglos. Mató millares de infelices inocentes. Pero esa no es la historia nuestra. La historia nuestra, esta no es una patria de Perejil. Esta es una patria del 44, de Duarte, de Sánchez, de Mella, de María Trinidad. Cúmplase en mí tu voluntad, Señor, y sálvese la República. Dijo esta antes de ser fusilada. 12 años de guerra, hasta el 56 del siglo XIX. Una historia brillante, brillante. Que incluso cuando uno lee
la biografía de Franklin Delano Roosevelt, que escribiera MacGregor, se da cuenta de la diferencia que había entre las dos ocupaciones militares, la de la parte este nuestra y la de la parte oeste de Haití. Aquella duró hasta el 35, la nuestra se levantó en el 24. Los juicios de Roosevelt sobre nosotros, los juicios de Roosevelt sobre el otro lado. Increíble. No le perdonan a Danilo Medina ese silencio que ya no es prudencia, es más bien descuido, indefensión, algo peor. Algunos sospechan que él es parte de la conjura. No es que la tolera, sino que él, a cambio de permanecer, ha consentido cosas que no se atreve a regatearla a la comunidad internacional. Juicios severos en la población común. Precisamente en esas condiciones aparecía en la prensa la fotografía de un personaje que lo vamos a tratar más adelante, Juan Vicini, un joven heredero de una inmensa fortuna, junto con Fernando Capellán, un joven y abrupto empresario importante del país, en su plan de Quisqueya, que es parte de lo que va a hacer el poder extranjero en el país. Gradualmente ir hacia el binacional. Primero la invasión de 1 millón, establecer combinaciones de capitales, no importa que los capitales haitianos correspondan a las mafias, que esa es la verdadera infantería de marina del poder extranjero. Ya los portaaviones y las tropas están un poco rezagados. Vamos a trabajar con los cómplices internos. Y si aparece un gobierno lábil, un gobierno condescendiente, un gobierno que no asuma el asunto con la severidad de vida y deja a la República al garete, destruida internacionalmente, eso se volteó todo, toda esa basura, todo ese veneno de la comunicación internacional, acabando con este pobre país. Y el silencio del presidente. Entonces yo le dije a 2 estudiantes que fueron a verme incluso, porque querían verme y querían oír mi reacción, y se sorprendieron cuando yo les dije, yo lo que quiero es que ustedes me den la reacción de ustedes, yo no lo he oído. Yo les dije, señores, en realidad, él no podía tratar el asunto de Haití junto con el problema de la reelección. Porque él se promovió hacia la reelección. Fue su primer discurso de reelección. Y exhibió sus obras. Y obras que el país ha visto con simpatías. Exagerada porque se ha querido poner como que este país comenzó con él. No es verdad. Ha habido obras desde tiempos ya considerables, no voy a decir inmemoriales, en nuestro país. Él no podía tratar en ese discurso reeleccionista, claramente reeleccionista, la cuestión de Haití. Porque por más que ofreciera para su reelección, el problema de Haití lo invalida. Básicamente, Danilo Medina se hace con su discurso en cuanto a la reelección y su silencio en cuanto al trastorno de soberanía, un candidato presidencial inválido. ¿Por qué? Porque, lógicamente, si se le reeligiera en el futuro, se estaría reeligiendo a Gustavo Montalvo, todos los grupos antinacionales que han estado llevando a cabo la atrocidad de la entrega del país. Con su silencio, y salir ahora con esas explicaciones, el recelo de la población es
Y si él es parte de la conjura, si él tiene la convicción de que puede ser así, porque los derechos humanos y la compasión universal así lo indican, esa es la situación. De manera que mi posición frente al discurso fue distinta a la de otras veces. Claro, después lo leí, pero confirmé que lo que la gente planteaba correspondía a mi impresión al leerlo. Deplorable, penoso. Pero bien, voy a pasar a cumplir con deberes esenciales ahora en esta parte del programa. Cuando yo ingresé a la universidad en el año 1948, 49 del siglo pasado, me encontré rápidamente, como todo estudiante de Derecho, con una noción de derecho muy importante, que me marcó para siempre, me atrajo casi en forma apasionada, pero sostenida de forma interminable. La cuestión de la legítima defensa como causa de justificación en favor del ciudadano que es víctima de una agresión actual o inminente. Esta es una noción tan prodigiosa que está consagrada como causa de justificación y se dice no hay crimen ni delito en matar, por ejemplo, cuando se hace en defensa propia. Pero además la llevan a la defensa del tercero. Es tan importante que los grandes tratadistas citan con frecuencia a un autor clásico, antiguo, Hegel, que decía la legítima defensa no tiene historia. Quería decir, es más vieja que la historia, porque es un derecho natural. Cuando yo paso al campo político, desde hace muchos años, tenía la formación del abogado penalista familiarizado a la legítima defensa. Y claro, conozco los requerimientos de esto. Debe de ser proporcional, no debe de haber exceso en la defensa, pero es una causa de justificación respetable. Y en el orden moral, cuando se quiere asesinar la reputación de un hombre o de una familia, ese hombre y esa familia tienen el derecho legítimo de defenderse. En estos días ustedes habrán visto que aparecieron unas declaraciones del señor Antonio Isaconde, desastrosas, lanzando sombras sobre el papel de mi hijo Pelegrín Castillo durante el año que pasara siendo ministro titular del Ministerio de Energía y Minas. Que lo que había era mucha espuma, burbujas, nóminas exageradas, que no había, que había un déficit porque había agotado todo el presupuesto a mediados de años. Mi hijo Pelegrín, y algo muy hermoso que a mí me ha emocionado mucho, sus dos hijos, Manuel María y Dafne Natalia, elaboraron la respuesta correcta a esas infamias. Y la han dado a conocer a la prensa. Yo no voy a entrar en los detalles, porque considero tan eficiente la posición de la defensa de Pelegrín y de sus hijos, que es la parte más hermosa. Los dos hijos que son abogados jóvenes brillantes y que yo le daba una muestra a los amigos del programa de César Medina, mis grandes amigos,
de la modestia de Pelegrín, de la humildad de Pelegrín, de la sencillez de Pelegrín, de la honradez de Pelegrín. Que esta es la hora que los dos abogados brillantes comparten una jipeta de 7 años que de medio uso se le diera. Pelegrín sale a pie del ministerio. Yo le mando una jipeta casi descartada que tenía de mi protección, de mi escolta. En eso anda. Naturalmente anda, como siempre, con el pecho abierto, de buena fe, un idealista, tratando de animar a la parte de la población que está inconforme con el gobierno de Danilo Medina, con la política exterior de este, y que ha consentido todo cuanto ha consentido en perjuicio y merma de nuestra soberanía. Lo que hemos llamado el polo patriótico. Los ataques le salen precisamente cuando se anuncia que él va a trabajar, y está trabajando ya, de hecho, está viajando, está contactando. Parece que en el gobierno, que hay unos círculos, unos focos, pústulas más bien, de infamia, máquina de fango, yo le llamo, animaron seguido al propio presidente para que lo consintiera. Es decir, esos son amigos suyos, esa gente que ayudó, que... No, esos no son aliados, no son nada. Vamos a desconsiderarlo. Van a tener influencia, pueden concitar un polo patriótico, no andamos, desconsiderémoslo. Además, están en la vanguardia de la lucha nacional contra el Estado binacional que nosotros tenemos como programa de gobierno a mediano plazo. Denle rienda suelta. En la defensa de mi hijo, yo primero dije, eso puede estar, y creo que está en la base de la infamia. Pero hay otras consideraciones que yo quiero tocar. Juan Vicini es un joven heredero de una fortuna inmensa que él no hizo. La hicieron sus mayores, que por cierto yo tuve el privilegio y el agrado de tratarlos. Gente muy prudente, gente muy decente, muy comedida. Pero este joven, sabemos todos, que tiene dificultades vitales graves que uno lamenta. Y se dispara. Tenía las concesiones de exploración petrolera hacía más de 10 años. Llega Pelegrín Castillo al ministerio y dice, esto no puede seguir, y cancela la concesión de exploración petrolera. Y Pelegrín se abre al mundo, y se va a Canadá, y se va a Estados Unidos, y va a Colombia, y comienza a contactar al presidente Santos, y en Canadá se reúne con el ministro de Minas, con el ministro de Energía de Estados Unidos, va a Europa y toca puertas en Israel, tratando de armar a la República en un ministerio de ese tipo que están haciendo, para bregar con esos intereses, sobre todo los transnacionales, las grandes multinacionales, perdón. Y yo dije, ese joven díscolo está ahí, detrás de esos ataques. Tony no es más que un empresario peón coyuntural. Es obra de Montalvo, es obra de Juan Vicini, y Tony da la cara, aparece. Primer requisito para hacer una defensa efectiva, identificar de dónde vienen los tiros. Pero además tuvo Pelegrín trastorno con el establecimiento de la planta de gas en el este, ofertando que se hiciera a 30 kilómetros de la otra, pretendiendo que se hiciera en Manzanillo, en el norte. Pero Pelegrín tiene una posición crítica frente a la parte oscura del trato con Barrigol, que es de tal modo que él en un panel ahora va a desarrollar
y aprobar que Barrigol hizo un trato eléctrico energético con Vicini de tal modo que estos Barrigol van a percibir tanto dinero del negocio eléctrico como del oro. Es decir, que para un joven funcionario tan sencillo, que no conoce nunca la marca de los zapatos que usa, ni de las camisas, que es insobornable, que no hay manera de comprarle, ni de atemorizarle. Sus días estaban contados para el ataque. Viene el ataque, vamos a desconsiderar a este. Primero tiene voz en el problema haitiano y después nos va a poner en aprietos cuando explique cuáles son las razones por las cuales nosotros, los dueños de este país, hemos sido despojados, en comillas, de intereses vitales, como la exploración petrolera, como el uso monopólico del gas. Una cosa increíble. Identificado así, yo dije, bueno, ahora se impone que yo reanude algo que interrumpí, la explicación del negocio de la privatización de los ingenios del CEA. ¿Qué yo busco con esto? Demostrarle a Gustavo Montalvo que él y Tony estuvieron a la cabeza de un desastre, que ellos propiciaron un saqueo de la propiedad pública de la República Dominicana, que ellos fueron activísimos en ese proceso, pero que hubo un episodio que yo quiero hoy contar. Vamos a ver. Comunicación de Vincho Castillo, Antonio Isa Conde, del 20 de agosto del año 1999. Asunto: opinión en cuanto a entidades interesadas en arrendamiento de los ingenios del Consejo Estatal del Azúcar. Muy cortésmente y para su conocimiento y fines pertinentes, se le envía la comunicación anexa. Dice: distinguido señor presidente de la comisión, don Antonio Isa Conde, correspondiendo a la invitación que usted me formulara para hacer observaciones en relación a la subasta finalmente programada para el 9 de septiembre, en la que se conocerán de la propuesta de arrendamiento de los ingenios propiedad del Consejo Estatal del Azúcar, cumplo en informarle que después de haber gestionado y obtenido informes de inteligencia especializada, dos de las empresas que figuran como proponentes estarán impedidas de participar en una experiencia como la programada. Le he comunicado al excelentísimo señor presidente los motivos y fundamentos del rehusamiento de este Consejo Nacional de Drogas y entiendo que él, el presidente, impartiría las instrucciones del lugar, al tiempo que le pueda ofrecer razón más específica y concreta al respecto. A Tony Isa Conde, que me había escrito: deme información de esas compañías porque los 11 ingenios se van a licitar. 20 de agosto de 1999, el mismo día que le contesto, Antonio Isa Conde: excelentísimo señor doctor Leonel Fernández Reina, presidente constitucional de la República Dominicana. Le escribo con el propósito de llevar a su elevado conocimiento el hecho de que nuestro mutuo amigo, Antonio Isa Conde, me escribió en su calidad de presidente de la Comisión para la Reforma de la Empresa Pública en fecha reciente, a principios de agosto, participándome en la circunstancia de que estaba a punto de celebrarse la subasta en la que se conocerían las propuestas de arrendamiento de los ingenios propiedad del Consejo Estatal del Azúcar
y que mucho estimaría que le hiciera llegar las observaciones que creyere pertinentes acerca de las empresas y personas que han venido figurando en las operaciones propuestas. Coincidencialmente, señor presidente, en esos días me visitó un alto funcionario de la oficina de la Casa Blanca que se encarga de la lucha contra la droga en los Estados Unidos de Norteamérica, y me permití solicitarle cualquier información pertinente relacionada con la índole de las empresas concursantes. En efecto, recibí la siguiente información. Azucarmex, impulsaria azucarera del noroeste de México, apareció en el computador central de una banda de narcotraficantes mexicanos de gran calado como empresa en la que el cartel tiene intereses no especificados. Y segundo, en cuanto a la propuesta del ingenio de Cauca, S.A. Incauca, de Cali, Colombia, la información de que los señores Rodrigo Lora Garcés, Carlos Ardila Lule y Carlos Alberto Beltrán Ardila, socios fundamentales de la empresa, han resultado como pertenecientes a estructuras vinculadas con el narcotráfico internacional. Esas informaciones, señor presidente, vinieron a confirmar algunos presentimientos que tuviera desde el principio en cuanto a que la cuestión de la concesión de los ingenios azucareros venía a resultar la más complicada y peligrosa de todas las operaciones, en razón del control de vastas áreas del territorio nacional que vendrían a ser detentadas por capitales de mala índole. Más aún, llegué tan lejos en mis preocupaciones que me formulé la angustiante cuestión de saber si durante los 20 años de duración de los arrendamientos propuestos, la composición de un capital que pudiera reportarse en principio como sano, se podría mantener todo el tiempo. Me dije, si los inversionistas de Cali resultan intachables, ¿qué nos podría asegurar a nosotros que un mes después de cerrar una operación con ellos, la mafia colombiana no pudiera asumir el control del capital mediante la intimidación y el desastre con que vienen liquidando aquella bella nación hermana? Lo cierto es que los hallazgos de inteligencia internacional han sido lo que les señalo más arriba, por lo que entiendo que no es posible que esas firmas puedan participar en la subasta que se trata, y que la CREP debe recibir la información, así como las instituciones del lugar, para que organicen una segregación de las mismas, de los procedimientos de subasta que han sido abiertos. Marino Vinicio Castillo. A raíz de esa carta, Tony Isa fue a mi despacho en el Consejo Nacional de Drogas. Me dice, mire, Leonel me ha dicho que no se pueden, esta compañía, eran varias, una de Guatemala, que es la que opera Barahona, no tenía problemas, otra brasileña de Cañabrava, no tenía problemas, pero la colombiana y la mexicana sí tenían el problema. Entonces me dice Tony, ¿cómo yo me hago? Porque el problema es que ya esa gente ha aplicado, y como yo, bueno, muy fácil, Tony. Dile a ellos que vengan aquí, que hay una objeción del Consejo Nacional de Drogas.
Y yo le voy a decir por qué se hizo. ¿Está bien? Yo estoy entendiendo que eso es lo que se va a hacer. No. No. Eso es el 20 de agosto. Esas cartas que yo he leído de 1999. El 14 de septiembre de 1999, es decir, 24 días después de esa objeción, fue la licitación. Y aquí están. La suscrita Tirsa Gómez González, abogado notario público de los números, ese es el acto notarial en que se consignó todo eso. Yo leyendo el acta relativa a la licitación, me dije, leyéndola ahora en detenimiento, ya como parte de la defensa de mi familia, caramba, la verdad que, dice, la verdad que uno tiene que ver cosas, que el pueblo muchas veces lo dice en su forma, en su gracejo, tan a veces atractivo y agradable, las palomas tirándolas a las escopetas. Dice esta señora notario, se encuentran presentes por parte de la Comisión de Reforma de la Empresa Pública los señores doctor Antonio Isa Conde, presidente de la Comisión de Reforma de la Empresa Pública. Atiendan, licenciado Gustavo Montalvo, secretario ad hoc de la comisión. ¿Qué es un secretario ad hoc? ¿Hay un secretario titular? Sí. ¿Y ese ad hoc? ¿Por qué? ¿Qué hacía ese ad hoc ahí? Ese secretario ad hoc, como agregado. Representar intereses desde las sombras, como siempre lo ha venido haciendo. Por eso yo hago tanto hincapié en señalar el peligro que hay en esas fuerzas políticas ocultas en sombra por la experiencia del Perú. ¿Ven esos ojos nuevamente? Vladimiro Montesino del Perú, las sombras. Estaba en todo y no aparecía en nada. Ahora he visto que sí, acaba de aparecer para Bahía de las Águilas. Vamos a guardar que todo sea correcto. ¿Quién era la animadora de esa licitación? La doctora Yocasta Guzmán. Es decir, la actual directora de compra y contrataciones, que es una persona encantadora, una funcionaria muy competente, pero en esa subasta se dice, posteriormente solicitó los proponentes calificados que conforme a lo establecido en los números 413, 414 y 415, los cuales fueron leídos por el secretario ad hoc de la comisión, licenciado Gustavo Montalvo. Oigan dónde andaba, ad hoc a la capitalización. Y esa es la gente que está hablando de que defiende los intereses nacionales. Yo le escribí al general Barry McCaffrey esta carta, que fue la que comencé a leer hace algún tiempo y la tuve que parar, porque no me daba el tiempo. En estos días he estado recordando cuánto tratáramos en la entrevista que sostuviéramos en Santiago de Chile en ocasión de la cumbre de los presidentes. Una entrevista de 3 horas en un hotel especialmente concertada 20 días antes a requerimiento del general Barry McCaffrey. He tomado la decisión de escribirle para reafirmar algunas de mis convicciones que le fueran expuestas entonces, en el sentido de que la lucha contra el narcotráfico internacional que venimos desplegando en la región requiere en forma creciente una intensificación de 2 componentes vitales, a saber, un flujo
un fluido intercambio de información y por otro lado una inteligencia estratégica mancomunada, racionalmente compartida, que nos permite identificar y localizar en las muy diversas estructuras sociales y económicas con que contamos aquellos fermentos del crimen organizado que tanto daño generan, precisamente por la sofisticada disimulación de su presencia una vez resulte convenientemente enfrentada. En mi país está en curso un interesante proceso de modernización del Estado, así como una experiencia muy dinámica de privatizaciones que desde su inicio me implantaron naturales inquietudes y algunas angustiosas curiosidades. Tenía la convicción de que los capitales del crimen organizado no iban a incurrir en el inexplicable descuido de no buscar acceso a las operaciones puestas en práctica por el excelente gobierno al cual me honro en pertenecer. Ello me llevó en principio a hacerle admoniciones en consejos ministeriales sucesivos, llamando la atención de algunos ministros que, imbuidos de la mejor fe, sin duda alguna, apreciaban en una forma defectuosa posibles inversiones extranjeras, tales como las que en el año 1997 comenzaron a insinuarse como provenientes de Hong Kong. Me valí en ocasiones de un interesante material acumulado por los trabajos del Observatorio de Geopolítica de las Naciones Unidas acerca de cómo operan las tríadas chinas, procurando prudencia y recelo en muchos funcionarios que en sus iniciativas no podían ser censurados porque creían lealmente en la conveniencia de tal o cual inversión, aunque no estaban suficientemente alertados para ver un poco más allá en cuanto a la cuestión de la índole de esas posibles inversiones. En el mismo orden de ideas, cuando en mi país se aprobó la ley de capitalización de las empresas propiedad estatal y se formó una comisión que tenía como misión expresa la de organizar y dirigir todo ese proceso de recomposición de capital accionario de las compañías estatales, me mantuve muy activo en las distintas reuniones de gobierno, advirtiendo y tratando de que ninguna operación se produjera sin tener una información bien controlada acerca de quiénes podrían pasar a ser asociados del Estado en esas negociaciones. La realidad ha sido que hasta ahora, en términos generales, no había aparecido ningún signo preocupante que constituyera una especie de hallazgo de algún brote de infección mafiosa. Sin embargo, en los primeros días del mes de agosto recibí por primera vez una comunicación de parte de la comisión encargada de todo lo relativo a la capitalización de la empresa del Estado, en la cual se me daba una escueta información acerca de que la subasta de los ingenios azucareros, destinada a conocer las propuestas de arrendamiento por un término de 20 años de los 11 ingenios propiedad del Estado, se llevaría a cabo en el mes de agosto y que de consiguiente se me invitaba a hacer cualquier observación que tuviera bien, para lo cual me enviaban los documentos que identificaban las empresas como algunas características de su propuesta. En verdad, me sentí abrumado porque entendí que el término que se me concedía para observar cualquier cosa era muy limitado y sobremanera porque se trata de una operación muy delicada, ya que la misma entraña la concesión de emporios azucareros cuyas plantaciones ocupan una buena parte del territorio nacional. Es decir, todas las aprehensiones que yo venía expresando sobre las posibilidades de que capitales de mafia buscaran aposentarse en el seno de las operaciones de capitalización de las empresas del Estado se multiplicaron, especial y señaladamente en los casos de ingenios azucareros por la cuestión relativa al control territorial. Afortunadamente, tan solo 2 o 3 días después de recibir la correspondencia aludida, me visitó un funcionario de su oficina que trabaja en el despacho del doctor Rand Beer, lo que me permitió solicitarle algunas informaciones referentes a las entidades y personas que están propuestas a obtener concesiones de 20 años de los ingenios azucareros en el país. Así las cosas. El miércoles 18 de agosto me visitó mi buen amigo don Guido del Prado, quien estuvo presente en la entrevista en que se hiciera la solicitud de información a que me refiero y me trajo los resultados. No sé si todos los resultados, pero sí algunos muy interesantes, como son el hecho de que Sugarmex
impulsar y azucarera al noroeste de México, apareció en el computador esencial, central, de una importante banda de narcotraficantes mexicana como empresa en la cual esos señores tenían intereses fundamentales. Por otra parte, la información todavía más concreta e interesante de que los ingenios del Incauca, de Cali, tienen entre sus socios fundadores fundamentales a los señores Rodrigo Lara Garcés, Carlos Ardila Luis y Carlos Alberto Beltrán Ardila, todos conocidos como gente importante de la droga en Colombia. ¿Cuál ha sido mi sorpresa? Lo ha sido el hecho de que el eficiente amigo de don Guido del Prado me dio los datos verbalmente, pero me advirtió que para poder contar con ellos tenía que contar con la aprobación de la jerarquía máxima de la representación norteamericana en nuestro país. Esa advertencia, que consideré razonable en su trámite, se convirtió en una sorpresa mayor cuando al día siguiente él me dijo que no era posible entregar esa documentación, ni aún informalmente, porque la delegación norteamericana no sabía si eso podía resultar imprudente o trastornador. A pesar de esa actitud tan remisa y lamentable, yo he tomado la determinación de hacerle un informe enérgico y categórico al presidente de la República, oponiéndome a que esas empresas de México y Colombia puedan participar siquiera en subasta en cuestión. Baso mi informe en documentos que fueron leídos en mi presencia y en datos que tomé con mis propias manos. Y como siempre, asumiré las responsabilidades y los riesgos de plantear mi objeción con la misma entereza con que suele hacer cumplir mis determinaciones en este escabroso campo. Ahí le seguía dando una explicación de cómo los norteamericanos se negaban a entregar la prueba. Cuando me sorprende el hecho de que es en septiembre, 24 días después, cuando se hace la subasta. Yo estaba en el exterior cuando aparece la noticia. Y le escribí a Leonel Fernández una carta de renuncia. Y Leonel Fernández a mi regreso me dijo, los norteamericanos, Linda Watt y la gente de USAID vinieron aquí. No quieren problemas con los mexicanos. Señores, un desastre. Después en Washington, y eso lo voy a explicar en el próximo programa, el procurador de México, Roberto Madrazo, en una reunión importantísima, me pidió que oyera su discurso. Me lo mandó antes de terminar. Y yo planteé el problema. Y los mexicanos finalmente, ya en el gobierno de Hipólito Mejía, mírenlo aquí, entregaron un año después y se fueron, al parecer por presiones y advertencias de su propio gobierno. He aquí a Hipólito Mejía, que recibió esos ingenios porque ya era el cambio de gobierno, bailando en la recta de Bonao, tocando güira, en la finca de Manolo Salcedo, un compadre, que fue el que recibió los ingenios de los mexicanos. Por Dios. Y Gustavo Montalvo, especialmente Gustavo Montalvo, cree que puede dar cátedra aquí de seriedad y de rectitud y puede mandar a ofender a familias honorables que han asumido todos los riesgos imaginables en defensa de la República en aspectos tan sensitivos. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal 33, 3 del cable, domingo a las 11 de la mañana, que ya nos anticiparon en Puerto Plata, TV3, TV Plata, 5 de la tarde de sábado, TV Musa, 9 de la mañana de domingo, que asimismo Telefuturo Canal 23 a las 8 de la mañana de domingo, como Cinevisión, Canal 19 y Teleimpacto a las 12 del mediodía, Teleimpacto nuevamente a las 9 de la noche, Telenor en San Francisco de Macorís, 12 del mediodía y 6 de la tarde, que asimismo, saben ustedes que Diario Horizonte de Nueva York reproduce nuestros contenidos, Diario Digital Dominicano y la radiodifusión de nuestra versión central de domingo a las 11 a cargo de Radio Real de La Vega. Asimismo, canales amigos
de Montecristi, Sabaneta y Güey. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo domingo en una nueva entrega de Su Respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.